De eso se trata la investigación, ¿verdad? La investigación se trata de, básicamente, me adelanto un poco, de tratar de mostrar más sólidamente aquello en lo que nosotros presentamos y creemos que debe ser el camino. Me adelanto también diciendo algo, que aquí la parte teológica, digamos, es diferente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la fe nos lleva, hay una parte histórica, conocemos al Cristo histórico, conocemos, no tenemos duda de ese Cristo histórico. Aquí hablamos de otras realidades, cuando hablamos de integración familiar, por ejemplo, cuando hablamos de valores, de principios, cuando hablamos de por qué trabajar por el medio ambiente, trabajar por la familia, por los jóvenes, por las circunstancias que aquejan a los jóvenes. Esto hay que hacerlo no solamente apoyado del Evangelio, claro que está ahí, no, ahí es la fuente principal de los principios y los valores, pero pega bastante también cuando a la gente le mostramos que no es una cuestión de una fe en el aire, sino que la realidad, lo que nos describe la realidad, está amparado con esa fe, ¿no? ¿Verdad? No sé, quizás como introducción general esa, decirles un poco también algo mío, sí, como dice René, sí fui fraile, a Dios gracias, no me arrepiento, de eso no me arrepiento. La gente siempre pregunta, ¿y por qué, verdad? Y todavía hace poco me preguntaron, ya 25 años de casado, básicamente. No me arrepiento de ese tiempo y todavía está bien presente en mí, todavía la fe está bien fuerte y agradezco que personas como ustedes están en el camino y yo desde mi campo ahora, pues trato de poner mi granito de arena que cuesta. Decirles también que lo primero, sí, soy sociólogo, pero después quise estudiar una maestría en investigación social. Siempre me fascinó el derecho. Después estudié derecho y después otra maestría en seguridad pública y justicia, en políticas públicas. De hecho, trabajo con el gobierno acá en el país, con las dificultades que eso, según el contexto anterior, implica, pero que básicamente creería yo que si hay, por cierto, eso habla también de mí de alguna manera, tengo como 22 años de estar trabajando con el gobierno. He visto diferentes tipos de gobiernos, de derecha, de izquierda, y ahorita de que no podemos catalogar de uno u otro, lo que estamos aquí en el país. Pero que es interesante compartirles que cuando uno se mantiene precisamente con eso, con la parte técnica, la parte metodológica, entonces la credibilidad en la persona se mantiene, ¿verdad? Tengo la ventaja de no haber sido de ningún tipo de partido político, entonces la experticia técnica, diría yo, porque no tengo alguien que me apadrine, que no sea Dios, ¿verdad? Entonces, la parte técnica es la que ha hablado por mí siempre y de eso es lo que quiero compartirles, que básicamente, nuevamente, cuando unimos fe con herramientas técnicas que la sociedad nos brinda, entonces es una gran experiencia eso, se fortalece bastante. Y entonces cuando usted quiere permear la realidad en la que esté, en cualquier realidad que esté, cuando lo hace de una manera más técnica, entonces eso ayuda mucho, mucho. Le decía yo a un provincial de los franciscanos, le decía que los frailes estudien, que los frailes estudien. Yo ya estaba afuera. Y se los digo a ustedes que muchas están dentro, ¿no? Deben de estudiar porque el mundo exige que los religiosos seamos técnicos, que sean técnicos en otras áreas, ¿verdad? Porque está bien permeado esto. No quiero decir que se vuelvan laicos vestidos de hábito, no es eso, pero sí utilizar las herramientas, la ciencia para entender. La misma Iglesia Católica ha hecho caminos grandes en torno a esto, a entender que no está peleada o no hay conflicto entre
fe y ciencia, al contrario, se complementan muy bien y creo yo que la misma iglesia se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Y que vale la pena seguir en esta perspectiva. Si me permiten, quisiera compartirles pantalla y si me deja René por ahí para poder hacerlo. Sí, ya está, autor. Dale. Sí me confirman que ven la pantalla. Muy bien. Ok. Sí, perfecto. Quique, de cariño para ustedes, por favor. Ese era mi nombre, digamos, de batalla dentro de los frailes y todavía lo conservo en la iglesia. Entonces, con mucho gusto. Muy Decirles bien. que a mí esta cuestión de la virtualidad para dar temas no me gusta para nada. Sí soy bien reacio porque quizás ustedes me entenderán porque ustedes están en la misma sintonía. Uno trata de tener el contacto humano, la reacción, ¿cómo se llama? Ver si alguien se está durmiendo y pararse y algo así, y poder explicarlo de otra manera y con las reacciones saber si uno tiene que hacer algún otro tipo de énfasis. En esta no es el caso, entonces me disculpa de eso, pero cuando quieran interrumpirme, quizás eso ayudaría mucho, mucho para poder hacerlo un poquito más vibrante esto, ¿verdad? Entonces, con gusto, no sé ni cuánto va a durar esto, René, no me dijeron el tiempo, pero creo que Está podríamos. para máximo 1:30. Puede ser Perfecto. antes, pues dirigir. Va, de acuerdo, sí, porque no tenía bien ese tiempo, entonces, a ver si no me extiendo demasiado hablando, pero sí, quisiera que en un momento determinado, si hay algún término que es demasiado técnico o que no se entiende, con confianza díganmelo y trataré de explayarme un poquito más. Bueno, entonces se llama. También poner ejemplos, pueden pedirle a Enrique, ¿verdad? Porque sabemos que puede ser todo un abordaje técnico el que él nos esté facilitando, pero para eso el espacio que puede generarse con diálogo, ya que la sala no están muchos, ¿verdad? Así que Enrique Sí. está pendiente, dice. Ok, muy amable. Decirle que esto va a ser nada más como un brochazo bien grande, ¿verdad? Bien grande, porque estamos hablando de cosas un poquito complicadas, donde hay especialistas, donde hay gente que se dedica a eso. Yo mismo no me dedico a eso, sencillamente saqué una maestría en eso, pero me sirve para hacer proyectos, digamos, me sirve para solidificar mis puntos de vista en razón de diferentes temas que deben de abordarse. Entonces, eso ayuda un montón. Entonces, aquí sí no va a ser tan desconocido para ustedes porque algunos temas sí los ven definitivamente y ya van a ver qué va a ser. Entonces, comenzamos pues, es método de investigación y vamos a comenzar hablando de una característica bien humana, que es básicamente la admiración, ¿verdad? La admiración es una característica del ser humano bien propia del mismo. Si ustedes ven los animales no se admiran. Los animales lo que hacen es reaccionar basado en sus instintos a lo que les rodea, ¿verdad? Básicamente, ellos lo que hacen es reaccionar a una amenaza, a una posibilidad de alimentación y reaccionan de esa manera. Es difícil ver a un animal y creer que efectivamente se está admirando. Sencillamente los animales son parte de la naturaleza y tienen, digamos, esa simbiosis o esa unión que también es bonita, ¿no? Ser parte de la naturaleza y no complejizarse tanto como lo hace el ser humano, porque la admiración después lleva a la complejidad. Pero, en fin, precisamente esa característica de la admiración fue a que ha llevado a que algunos científicos dicen que los primeros seres humanos, cuando todavía estábamos bien emparentados con los simios, vuelvo a repetir eso, ya la iglesia ya se concilió con esa posibilidad, se dio cuenta, decían de que habían dejado de ser puramente animales y que habían pasado a dar otro escalón, otro peldaño en la evolución humana,
cuando comenzaron a utilizar herramientas, cuando utilizaron a utilizar artefactos para ayudarles a transformar su derredor. Ya no solamente se admiraban de lo que existía, sino que lo trataban de transformar con su derredor. Y por eso dicen que unas herramientas, pero la verdad que lo fundamental no es tanto la herramienta, porque para que haber comenzado a usar una herramienta específica, tuvo que haberse admirado de su derredor. Y volvemos otra vez a lo que decíamos, la característica humana de la admiración, de verse diferenciado de eso que nos rodea, de verse sorprendido, de verse afectado de eso que nos rodea, no como un miedo, sino como un entorno del cual somos parte, pero no estamos imbuidos, somos parte de la naturaleza, somos parte de la creación, por supuesto, pero a tal punto que decimos, esto que admiro lo puedo transformar, y ahí está la herramienta, ¿verdad? Pero es básicamente la posibilidad de admirarnos de lo que está alrededor y decir, eso con la imaginación, por supuesto, lo puedo transformar de alguna manera. Tuve la posibilidad de estar allá por Asís, donde andaba San Francisco, en una ciudad cercana ahí, por cierto, donde había pasado San Francisco. Y yo decía, qué fácil es para Francisco, en teoría, fácil, si se puede, entre comillas, eso, admirarse de esta creación, porque es un lugar tan bello. Entonces, diría yo, había que ser bien inhumano para no admirarse, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez, esto es importante, porque es humano y porque es parte de la naturaleza. Luego, por supuesto, esto en la historia se ha ido acrecentando cada vez más. Esa admiración llegó a transformarse en preguntas de diversos tipos. Por eso decimos de que la filosofía se comienza a sistematizar, no porque habían filósofos en otras culturas, ¿verdad? Pero se comienza a sistematizar ya en ideas más elaboradas, eso implica la sistematización, con los griegos precisamente, ¿verdad? Los griegos fueron una cultura que tuvieron, debido a sus tipos de ordenamiento social, tener estratificación dentro de ellos y que les llevaba a que un estrato social tuviese los privilegios necesarios para poder tener el tiempo y poder pensar. Esos son los griegos. Los griegos eran personas de la clase noble y otros que no querían, desechaban la nobleza, pero precisamente era parte de poder vivir de eso, ¿verdad? Y poder pensar. Ahí tienen a Platón, a Sócrates, que eran básicamente personas que tenían ese privilegio de pensar y buscar y transformar esa admiración que estábamos hablando al principio por algo que le llegara a entenderse de manera más concreta, más ordenada y que pudiesen explicar de manera más cualificada, digamos, toda la línea de pensamiento, ¿verdad? Si ustedes encuentran por ahí los escritos de Platón, pues uno se admira cómo en ese tiempo tenían ese nivel de pensamiento y que la naturaleza con la que lograron ordenar todas esas ideas que estaban volando o que todavía era una cuestión bien naturalista, es decir, que era relacionada a la naturaleza. Y tenemos aquel que hablaba y decía cómo el agua que estoy viendo pasar por el río no va a ser la misma, es diferente y nunca voy a volver a ver a la misma. Es parte del naturalismo, ¿verdad? De pensar en su alrededor, pero porque tenían el tiempo y tuvieron esa capacidad. Y qué bueno que tuvieron el tiempo, porque si no, no estuviéramos hablando de ello. Pero ya no pasan ya no solamente de pensar de la naturaleza, sino que también pensar precisamente de ellos, de los pensadores que están actuando con la naturaleza y cómo ellos, siendo parte de una cultura, podían lograr a establecer pensamientos claves. Ahí ustedes van a leer a los pensadores, no sé si han oído el mito famoso de la caverna, que es, al fin y al cabo, es cómo conocemos, cómo llegamos a conocer, y será que lo que conocemos es lo real o es una imaginación de ideas vagas que tenemos en nuestra mente, y por eso dirán, hay que ir a buscar
las ideas que ya están en nuestra mente, pensaban, es decir, que nadie nos las daba, no había que aprenderlas, sino que están bien escondiditas y hay que ir a encontrarlas para poder entender el mundo y poder dominarlo mejor, básicamente. Vean a los griegos, vean la cultura romana y definitivamente vamos a encontrar mucha explicación para las cosas que nos atañen y para las cosas que definitivamente nos afectan y nos influyen. Bueno, entonces preguntémonos nosotros también, así como los griegos, ¿verdad? ¿Cómo es que conocemos? Y ese conocer, hay que decir, si verdaderamente llegamos a conocer o lo que pasa es que nos engañamos, que no estamos conociendo realmente. Fíjense que parece mentira, pero esa pregunta que estábamos diciendo en este momento y que estamos tratando de reflexionar en torno a los griegos con el mito de la caverna, a ver si es cierto lo que vemos o es otra cosa, lo vemos ahora en películas. Vean la serie esta, no, saga, como le llaman ahora, de Matrix, es eso, ¿verdad? Intentos de decir que todo lo que vivimos no es un mundo real, sino que es un mundo ficticio, construido con algunos intereses. He visto series ahora, hay una serie que se llama Dark también, interesante, confusa, pero que refleja eso. Ahora incluso están hablando de los metaversos, todos estos universos paralelos que existen a través de los superhéroes que están viendo los jóvenes en los cines, está relacionado en eso, ¿verdad? De que lo que vemos quizás no es todo, que hay algo más. Veámoslo de manera cristiana nosotros. Para nosotros decimos que este es un paso, que si bien hay que construir el reino de Dios acá, esto no es todo. Esto no es todo, hay un más allá y esto que lo que contemplamos es mínimo en relación a lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocemos? Dicen que también está bien desarrollado esto y les voy a ir tocando algunos ejemplos de las cosas que, como me pidieron que les tocara ejemplos, ¿verdad? De temas que salen en libros, salen en películas, salen en ¿cómo se llama? En preocupaciones de los jóvenes también, ¿verdad? ¿Nuestro cerebro tiene una estructura mental para conocer o se va formando? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Ya es que el cerebro va a llegar a un punto determinado y no va a llegar a poder desarrollarse más conocimiento o sencillamente sí se puede ir transformando. Dicen algunos científicos que solo usamos una pequeña porcentaje del ser humano, ¿verdad? Y que si usáramos un porcentaje mayor, pues tendríamos mucha mayor capacidad, ¿verdad? Hay, bueno, problemas de tipo actuales relacionados a eso. Por ejemplo, se nace o así, si el ser humano se nace de una manera con una orientación sexual determinada, por ejemplo, o si la va aprendiendo en el camino. Todo esto está relacionado. Se nace o va formándose. Hay personas que dicen que el conocimiento anterior no tiene nada que ver ya, que lo que debemos de hacer es nuestro propio hoy, ahora, lo que nos afecta y olvidémonos de todo el pasado, olvidémonos de Platón, de Sócrates, de San Agustín, de Habermas, de Heidegger, de quien quieran, o de cualquier filósofo contemporáneo, de Humberto Eco, olvidémonos de ellos porque ya son personas que tienen otra cosmovisión, otras realidades y que debemos de pensar. Y yo no creo así, yo pienso que el ser humano es un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de experiencias y mal haríamos en negar los aciertos y los errores tanto de contemporáneos como de otras personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? No sé si quieren hacer algún comentario. Esta es una pequeña introducción hasta este momento. Con gusto. Sí. Seguimos entonces.
Ok. Bueno, comencemos a ver un poquito ya, entrar en materia y decir qué es la investigación. La investigación es el proceso del descubrimiento, de descubrir un conocimiento específico que nos interesa, pero no se hace de una manera vulgar, es decir, sin método. Como no, se aplican métodos, se aplican técnicas para conocer algo determinado que se nos puede presentar incluso como un problema nuevo que se nos presenta y que debemos de conocer cómo es ese problema y cómo podemos resolverlo. O incluso también decir, no, este es un problema antiguo que existe en la humanidad y debemos de reflexionar mucho más para dar soluciones nuevas a problemas antiguos. Dígame, y aquí comencemos con el ser eclesial, pues, o sea, mal haríamos en estar aplicando encíclicas muy antiguas si no se va produciendo conocimiento nuevo y decir, ahora hay un problema que es totalmente nuevo y debemos de solventarlo de otra manera. La iglesia tiene una circunstancia, lo digo desde ya de mi conocimiento de abogado, que es bien parecido, es que la iglesia tiene una tradición, tiene una cultura, tiene un derecho, tiene una doctrina, que hay que respetar, pero también hay que conocer una circunstancia bien concreta de que siempre el derecho, siempre la norma va quedándose atrás ante la realidad. Eso así es en derecho civil como en derecho eclesiástico, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que las normas siempre deben de analizarse adecuadamente. Es claro que en la iglesia hay que analizarlas con mucho detenimiento, dadas las implicaciones, ¿verdad? Y verlas siempre a la luz del evangelio, pero lo que vuelvo a repetir es de que sí es posible y es necesario que los derechos vayan analizándose, incluso también el eclesiástico, porque la realidad va cambiando, va cambiando. Bueno, si el conocimiento se da por válido por todos, debido a su sistematización, debido a que se ha aprobado, efectivamente que es cierto lo que se dice y lo que se habla acerca de algo, eso llega a ser ciencia. Cuando ustedes y cuando todos hablamos de ciencia, siempre vamos a hablar de que es un estudio sobre algo, pero que ya se tiene como cierto. Lo que pasa es que hay ciencias que son un poquito más complicadas que otras, ¿verdad? No son lo mismo las ciencias matemáticas como las ciencias sociales, por ejemplo, ¿verdad? Y por eso ahí ustedes están leyendo, dice, llega a ser ciencia, pero con un margen mínimo de posibilidad de error. Es decir, que siempre existe. He leído por ahí algo que decía, es cierto que 2 por 2 es 4, pero nadie multiplica tantas veces 2 por 2 a la enésima posibilidad para saber que siempre va a dar 2 por 2 es 4. Parece loco lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es cierto al fin y al cabo. Es imposible saber si una verdad matemática siempre va a ser. Por supuesto que un ingeniero matemática les va a decir lo contrario que les estoy diciendo yo, porque para ellos la ciencia pura es la matemática. Pero hablando teóricamente es eso, porque es imposible que todo se dé siempre. Es imposible probarlo a la infinita vez, es lo que estoy diciendo. Entonces, el mismo conocimiento puede ser cuestionado porque es imposible probarlo. No sé si me he explicado con eso. Es un poquito enredado. Pero digamos que la humanidad en cierto momento para un hecho determinado dice, sí, esto es ciencias, entonces se vuelve una ley científica. Y así tenemos leyes. Todos sabemos, por ejemplo, de que todo lo que sube tiene que bajar. Esa es una ley, esa es la ley de la gravedad. Es la ley de la gravedad porque que fue estudiada por Benjamin Franklin, creo que fue, no me recuerdo, ya me perdí un punto ahí de cultura general, porque es tan conocida que la perdemos. Pero es eso, nadie da por duda de que la ley de gravedad existe, es un hecho ya conocido por todos y que lo damos por dado, ¿verdad? Y sin embargo,
no estamos seguros si de repente, porque eso nadie lo sabe, de repente cambia el magnetismo de la Tierra y imagínense que de repente, por cosas que ya no están en nuestro control, las cosas comenzaran a flotar. De eso no tenemos ninguna seguridad, solo en este momento sabemos de que existe la ley de la gravedad. Para generar ese conocimiento, para tener esa seguridad, existen precisamente las técnicas y métodos necesarios para evitar la subjetividad, porque el ser humano es subjetivo, el ser humano siempre, y eso entramos todos, cuando alguien tiene un punto de vista, trata de, desde su experiencia, decir las cosas son así. Y se nos olvida de que de repente podemos equivocarnos. No digamos que somos tercos, digamos que somos extremadamente subjetivos. Eso es la subjetividad. Quedarnos solo con un punto de vista y no pensar de que hay otros puntos de vista que ayudan a conocer mejor las cosas. Pero la ciencia lo que dice es que no debe ser subjetiva, debe ser objetiva. Y esto sí, aquí está la relación nuevamente con la iglesia, ¿verdad? O sea, aún la iglesia tiene que entender de que es la postura de la iglesia de una determinada manera y que debe ser vista desde otro punto de vista. Por eso les decía yo, veamos otros puntos de vista para fortalecer el propio, porque si nos quedamos nada más enquistados en el propio, corremos el riesgo de que las demás ciencias se desarrollen bastante y ni las podamos entender después. Y que por lo tanto nuestro propio conocimiento de fe que tenemos y la certeza de fe que la fe misma nos da, también puede ser debilitada. ¿Ya? Por eso también nosotros mismos debemos de evitar la subjetividad y conocer otros puntos de vista para entender mejor al ser humano, para entender mejor la sociedad, para entender mejor la forma en que las sociedades se desarrollan y se organizan en un determinado momento, ¿verdad? Y es que la verdad que todos tenemos nuestros propios esquemas que nos hacen pensar, sentir, analizar de una manera determinada. Y que muchas veces esos esquemas nos pueden ayudar a solventar los problemas que a diario se nos presentan, pero también pueden ser obstáculos para conocer realmente. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, imagínense ustedes en sus pastorales, veo que están en diferentes, y eso es muy bonito, ¿verdad? Hay gente de Guatemala, de El Salvador, por supuesto, de Argentina, me parece, y cada quien viviendo una realidad totalmente diferente. Y sin temor a equivocarme, creo que en sus respectivas parroquias o por las espiritualidades de sus congregaciones también, dicen vamos a tomar un punto determinado para solventarlo. El problema es la educación y entonces mi congregación se dedica a eso, es mi carisma y entonces y este tipo de educación y este es el modelo que creo que debe servir, ¿verdad? Y de repente pueden haber otros modelos o pueden haber otras alternativas. Les confieso, mi hija, por ejemplo, estudia en una institución muy conocida aquí en el país, es una institución jesuita, muy buenos los jesuitas para enseñar y todo, ¿verdad? Pero el sistema educativo se llega a anquilosar, es decir, se llega a hacer una concha, una estructura tal que de repente pareciera que el mismo esquema creen que va a servir siempre y no es así, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la pandemia nos ha llevado a pensar y a hacer que muchos colegios, por ejemplo, digan un momento, la tecnología es necesaria, la internet debe estar, debe haber wifi, debe haber sistemas, programas especializados que antes no los tenían y no los visualizaban. Y entonces a estas instituciones, como el colegio de mi hija que yo les platico, les ha costado un mundo poder adaptarse a esa situación.
Yo espero de que esta pandemia por lo menos deje esa fortaleza y pensar de que así como por ejemplo esta escuela que es ya de carácter internacional, que eso no me lo había dicho René, se puedan como ya modalidades de evangelización ya permanentes. No hay que estar pensando de que el mundo no después de esta pandemia va a seguir siendo igual, ¿verdad? Es decir, ahora ya aquí en El Salvador, por ejemplo, ya en los colegios ya no van a usar mascarilla, por si no sabían, ¿verdad? Ya, a partir del lunes ya van sin mascarilla a los colegios, porque ya creemos que estamos en otro nivel, ¿verdad? No sé si qué tan cierto será, pero los medios estos no hay que abandonarlos, porque responden a una realidad nuestra que vino para quedarse. Y los jóvenes están usando los medios. Entonces, si emparejado a esto decimos, no, mi sistema educativo que mi congregación tiene es el que sirve, y como en ese sistema educativo pienso en ¿cómo se llama? En los salesianos. El fundador de los salesianos jamás se le pasó por la mente las redes sociales. Jamás. Y ahora si los salesianos dijeran, no, ya no vamos a usar las redes sociales, los jóvenes van a seguir usándolas. Y hay estudios actuales que reflejan y dicen la importancia de las redes sociales para la educación ahora. Otro ejemplo, mal harían los religiosos. Hay muchos religiosos que se han volcado a las redes y que están utilizando, dado que no podían salir, no podían estar en sus parroquias, estaba prohibido. Entonces, se ven hermanas hasta bailando, evangelizando y tratando de llegar a los jóvenes y creer. Y ellos que se ha llegado de alguna manera, ¿verdad? Pero mal harían, así lo digo, mal harían decir ahora volvemos a la parroquia y nos olvidamos de los jóvenes. Conectarse de esa manera. Yo creo que ya no va a ser así. Pero sí, si se me olvida, me recuerdan, quiero hablarles un tema relacionado de la pandemia y de algo que sí me preocupa mucho y que tiene totalmente que ver con esto. Bueno, volviendo, hay esquemas que tenemos que nos ayudan, pero que también nos pueden obstaculizar. ¿Algún comentario? Sería bien que hubiera comentarios. ¿Me escuchan? Sí. No sé, en alguna de las palabras o de los enlaces que está haciendo Enrique, ya llevamos 20 minutos, hay bastante contenido, pues, ¿qué inquietudes les surgen que les está haciendo pensar? Más que no es nuestra práctica, eso está. No sé si nos vamos a dar un tiempo también, es hora y media, me dijiste, un momento. Ahí me avisan cuando tengamos el receso, por favor. Bueno, con la confianza del caso, ¿verdad? Como decía René, si quieren tirar pedradas, pues pedradas serán, no hay problema, como haremos así virtuales, ¿verdad? Pero pueden también diferir de lo que estoy diciendo, por supuesto, claro que sí. Bueno, sigamos viendo concepto. Entonces, vamos a ver algo, y esto es algo que de repente ustedes sí ya han escuchado, y vamos a hablar cosas de tipos de investigación que se realizan. Y de repente han participado en alguna, de repente la han escuchado, y ahí vamos a tratar de ir poniendo algunos ejemplos. Y comenzamos a ver que las investigaciones se pueden dividir según su propósito, es decir, según su finalidad. Y en este sentido tenemos la investigación de tipo teórico. El objetivo, pues, la finalidad es generar conocimiento puramente. No necesariamente para ponerlo en práctica. Sencillamente, alguien tiene una idea, trata de sistematizar esa idea y generar temas relacionados a esa idea central e impulsarlo, ¿verdad? Recopilar datos y ya estuvo, ¿verdad? Para generar conceptos, nuevos conceptos. Les voy a poner un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, la teoría del género está por ahí, ¿ya? Tiene un propósito determinado. Entonces,
recopilan algunos datos y han tratado de transformar, de acuñar conceptos, de introducir conceptos, y lo han logrado, por cierto, acuñar conceptos determinados que influyen tanto que hasta la Real Academia Española los ha reconocido por conceptos válidos, ¿verdad? Yo tengo mis salvedades de esto, pese a que yo trabajé como especialista de género, diría yo, para la primera oleada de género. Todavía alcancé la primera oleada y sí se lograron meter conceptos. Bueno, en Argentina hasta entiendo que hasta el lenguaje, un lenguaje que todavía aquí no se practica, no se ha impulsado, han logrado ese tipo. No digamos de las normativas o las leyes que han logrado aplicar y cambiar. Hablemos del aborto, hablemos de la despenalización del aborto, básicamente, ¿verdad? Y son realidades precisamente por eso, porque tienen un propósito determinado, generan un conocimiento específico y lo impulsan y logran permear, ¿verdad? Entonces, de ahí podríamos decir que está eso. La otra tipo de investigación es la investigación aplicada, que esa específicamente trata de generar conocimiento, pero que tiene el objetivo de encontrar un problema bien, una solución a un problema bien concreto y generar conocimiento para la humanidad a partir de ese conocimiento específico realizado. Les pongo, por ejemplo, la ingeniería aeronáutica, por ejemplo, hace una investigación aplicada, ve materiales, ve necesidades que hay en el espacio que nosotros ni nos preocupa mucho cómo es en el espacio, y por eso lo que conocemos es lo que las películas nos dan y nos mienten con ello, ¿verdad? Pero la NASA, por ejemplo, que la NASA no es un edificio, sino que son muchas instituciones que generan conocimiento, una investigación aplicada para resolver problemas en su búsqueda de conquistar el espacio, ¿verdad? Entonces, así puede ser también para, por ejemplo, las ramas de antropología que tratan de conocer cómo es el comportamiento humano de algunos grupos humanos y cómo eso tiene que ver dentro del entorno general de la humanidad, ¿verdad? Entonces, sí hay una investigación de tipo aplicada para resolver un problema bien concreto. Léase, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes saben por qué, además de los costos, por qué no hay, aunque hubiesen más naves espaciales, por qué no hay tantas misiones, además de lo caro, además del problema del combustible, además del oxígeno. Hay un número limitado de trajes espaciales. Cuando ven un traje espacial, esos trajes espaciales son poquísimos los que hay. Entonces, no importa de que hayan muchos naves y que existe el dinero o la necesidad, entre comillas, de misiones espaciales, porque los trajes espaciales que tienen son los mismos, son pocos y son muy caros. Entonces, no han desarrollado todavía muchos trajes espaciales y todavía son muy caros. Entonces, pero eso fue lo que hicieron. Hicieron una investigación para ver cómo debía comportarse o las necesidades del cuerpo humano en el vacío, básicamente, que es el espacio, ¿verdad? Y cuáles son las seguridades para el ser humano. Bueno, seguimos. Esto es según su propósito. Vamos a ir haciendo bloques. Si hay alguna pregunta, interrúmpenme. Yo no voy a preguntar nuevamente, así que mejor espero que me interrumpan. ¿De acuerdo? Ok. Luego también tenemos investigaciones según su nivel de profundidad, ¿verdad? Ya vimos según su propósito, ahora vamos a ver según su profundidad. Y ahí vamos a hacer, esta es muy usada, la investigación exploratoria. Esa básicamente trata de ver elementos, fenómenos, problemas que no se conocen mucho, y que de repente no va a generar un conocimiento científico como tal, pero que sí va a tratar de describir qué es lo que está pasando. Pena me da decirlo, ¿verdad?
pero para los que somos centroamericanos, sí podríamos decirlo, entenderlo, es que el tema de las pandillas, por ejemplo, no ha habido mucha investigación. Sí ha habido mucho escrito y ha habido mucha, pero todavía nos hemos quedado, o más bien nos hemos quedado más en investigación exploratoria y menos en otro tipo de investigaciones para resolver el problema. Pues, ¿de qué sirve saber que los jóvenes se comunican de una manera tal y ingresan a las pandillas de una manera tal y describir básicamente, describir cómo son, si no encontramos causas, efectos y alternativas y explicar por qué suceden las cosas y encontrarle ya no solamente la descripción, sino que también vías de solución, ¿verdad? Como verán, y sin embargo, siempre es una investigación, o sea, no es que no sea mala, ¿verdad? Cualquiera de ustedes podría decir, ve, yo creo que hay un tema que no está suficientemente investigado y por lo tanto creería yo de que vale la pena hacer algo al respecto y escribir algo al respecto, ¿verdad? Les voy a señalar una situación que yo siempre he tenido ganas de investigar, solo que no tengo el tiempo determinado. Creo que hay pocos salvadoreños, me parece que Héctor es salvadoreño. René sí lo es. Sí, acá hay un municipio, aquí hay un municipio que se llama Mexicanos. Así es, así se llama el municipio, Mexicanos. Y el objetivo, perdón, el origen de ese municipio es que los mexicanos que venían con los españoles, los indios mexicanos que venían con los españoles de México, ¿verdad? Eran los que los españoles empujaban hacia adelante para conquistar, para pelearse. Los españoles evitaban sufrir bajas humanas de ellos. Entonces traían a sus indios mexicanos que les gustaba pelear también, que ya de por sí eran medio enemigos. Entonces eran los que iban adelante. Por supuesto que nuestros indígenas de acá de nuestros países se enfrentaron a esos indios mexicanos en principio. Y después ya con la conquista, ya con la colonia, a estos grupos de indígenas mexicanos los asentaron en ese municipio y por eso se llama municipio de mexicanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo tengo la percepción inicial de que, y contarles un tema un poquito penoso para mí, lo entiendo, pero es penoso, es que el salvadoreño no quiere mucho a los mexicanos. Hay como una rivalidad que muchos han estado tratando de establecerla por fútbol, pese a que todo el mundo sabe de que México es una gran potencia a nivel de ese deporte. Pero yo creería, y ahí es donde les digo que es una percepción, que de repente el salvadoreño no quiere mucho a los mexicanos quizás desde ese tiempo, porque fueron los causantes de que haber sufrido la pérdida de su señorío, como le llamaban acá. Eso a nivel perceptivo, y lástima que documentos no hay de la fecha y algo así, pero lo he compartido y algunos me dicen que quizás puedo tener, pero la percepción no es suficiente y eso lo dejo y lo remarco y lo vuelvo a repetir. La percepción no es suficiente, hay que investigar. Y entonces investigaciones exploratorias de este tipo ayudan a eso precisamente, a tratar de por lo menos poner el tema dentro de la globalidad y que sea un tema que pueda discutirse. En alguna ocasión puse un tema en El País y sí, fue interesante, recibí algunas pedradas, por cierto, pero creería yo que no estaba tan perdida la aseveración, es el tema de la violencia cultural y hoy sí ya se está manejando como tal y en ese momento lo pusimos en el tapete académico, pero no fue visto como tal porque se politizó, en fin. Bueno, pasando a eso, es importante, pero la percepción no puede quedarse en percepción, hay que escribir e investigar. Después está la investigación descriptiva. Este tipo de investigación básicamente da un paso más allá y ya no solamente habla de percepciones como estábamos hablando, sino que también trata de detallar las características de los fenómenos que nos han llamado la atención para ir más o menos aclarando en qué consiste ese objeto. Ustedes
con René tuvimos unas clases de ese tipo de filosofía que era básicamente describir el objeto. Verlo de todos lados, describirlo y viéndome a mí mismo describiendo el objeto. Es eso, una investigación descriptiva, pero que tiene mucho más allá y eso lo da la investigación explicativa. Porque comienza a decir cuáles son las relaciones causa y efecto por lo que algo está ocurriendo para poder proyectarse y decir si esto continúa así, las causas siguen dándose, entonces los efectos se van a mantener o se va a empeorar. ¿Ya? Esto nos falta bastante. Nos falta pensar en las posibilidades. Y no quiero, con esto es que les digo que me recuerden al final de decirles algo relacionado a la pandemia. Está bien relacionado con esto. Tenemos que buscar elementos en los cuales la iglesia, en cual la academia no se quede atrasado y aproveche este impasse que en todos sentidos hemos vivido. Pero nuevamente, si verán, son pasos específicos. Primero teníamos la investigación exploratoria, que es un nivel, luego la descriptiva, que es un nivel más de detalle, y ya una explicativa que va a tratar de ver las causas y los efectos. Esto era según la profundidad. Vamos a ver según el tipo de datos utilizados. Y aquí es donde yo les decía que seguramente ustedes han tenido algún tipo de contacto con esto, porque hablamos muchas veces de términos de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad? Y nosotros, como la parte cuantitativa no la enfatizamos mucho, pues tratamos de enfatizar la parte cualitativa y dejamos a un lado la parte cuantitativa. Pero el método cualitativo es básicamente señalar las especificidades, características, cualidades, de ahí viene lo cualitativo, de un determinado problema, ¿verdad? Y decir, las cosas parecen ser de esta manera, según hemos estudiado nosotros y según lo que las diferentes personas dicen que así está ocurriendo. No necesariamente se señalan datos que sustenten esta investigación, pero se le da relevancia precisamente a una descripción muy detallada de cómo creemos que es un problema determinado, por ejemplo, las pandillas, por ejemplo, la desintegración familiar, por ejemplo, los niños de la calle, los niños que tienen trabajo no remunerado, ¿verdad? Entonces, pero no decimos, no sopesamos el fenómeno. De eso se trata la investigación cuantitativa, porque dice, no, un momento, está bien describir, pero describámoslo bien, describámoslo con números, básicamente. Usemos la estadística, usemos las ciencias matemáticas, hay programas especializados para eso, está el SPSS, ahora se están usando Power BI, en fin, hay un montón de cosas que se están usando, porque los datos son bien importantes dentro de nuestra visión actual de mundo. Ahora se está hablando, por ejemplo, la data, machine de data le llaman, que es básicamente como, o blockchain, que es unir datos, cotejarlos por todos lados y tratar de encontrar posibilidades para explicar las cosas y hacerlo. Ojo, 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 ojo. Yo sentiría que nosotros nos quedamos mucho en la investigación cualitativa, en la percepción. Y la parte cuantitativa no la desarrollamos. Yo no quiero decir con esto de que aquello sea más importante. Al contrario, diría que son complementarios. Y los mismos científicos se han dado cuenta de eso. Porque ahora cuando presentan una encuesta, vean las encuestas y se van a dar cuenta de que no hay una encuesta que utiliza, por supuesto, métodos estadísticos, que no ponga la parte cualitativa para tratar de explicar lo que los números lo están diciendo. Es decir, ahora estos dos métodos ya están muy unidos, pero sin embargo la iglesia no los usa mucho. Eso me atrevería a decirlo yo casi categóricamente.
Y por qué no, pues si hay también personas católicos que saben de números, ¿por qué no? Pues no estoy diciendo yo que con esto de que, bueno, ahora dentro del pensum de estudios pongamos matemáticas o pongamos estadísticas, pongamos, no estoy diciendo eso. Bueno, si se hiciera, pues qué bien, ¿verdad? Pero sí que debe de existir como una herramienta, como un método para poder explicarnos, porque si vamos a hablar de que la familia está desintegrada, de que los jóvenes están viviendo una situación que no les que las pandillas existen, por ejemplo, así de sencillo, les digo, aquí en el país, aquí se ha manejado un número de 60,000 pandilleros, yo no creo que, pero fue un número que alguien se inventó y no hubo método científico para decir que efectivamente ese era el número, sencillamente se quedó el número en la mente y es tú, ¿verdad? Porque alguien lo dijo. Y eso de que alguien lo dijo y no lo sustente cuantitativamente es muy peligroso, porque cuando alguien con mucho peso lo dice y genera opinión, se queda el concepto y se queda la mentira, ¿ya? Y nos equivocamos y creemos que el problema está ahí y de repente el problema puede ser por otro lado. Por eso deben de utilizarse ambas cosas. Pongamos la parte humana de por medio, pero contemos. Eso sí, quiero dejarlo muy bien claro este día. Contemos. El tipo de inferencia. Esto también lo hemos conocido. De ustedes quienes han o están realizando algún estudio académico, alguna licencia, por ejemplo, lo que se hace muchas veces con las tesis de las universidades, por ejemplo, y también de educación media, es buscar una hipótesis, generar una hipótesis y le ponen hasta la hipótesis nula, la hipótesis propuesta, la hipótesis nula, ver las variables de esa hipótesis y mediante los datos que recolectemos, analicemos, decir si se cumple o no se cumple la hipótesis. Esto es la investigación deductiva, es muy común, y yo diría que está pasando a un segundo plano ya en este momento, pero sin embargo, por ejemplo, la Universidad Nacional que está acá en mi país sigue haciendo eso, ¿verdad? Yo mismo cuando hice mi tesis de Derecho usé siempre hipótesis, que la universidad me lo pedía. Las universidades manejan mucho esto y es este tipo de investigación que genera una hipótesis, pero que sinceramente ahí está la hipótesis y no llega necesariamente a cumplir, porque como uno se refleja, establece las variables, establece las categorías y es la limitación que el investigador se pone, lo cual es válido académicamente, pero que al fin y al cabo va a ser cierto porque se ha restringido, ¿verdad? Esto es un poco complicado explicarlo, pero que les quede que sí es la que se aplica mucho en las universidades, básicamente para probar o para refutar una hipótesis determinada. Y una hipótesis es decir, por ejemplo, perdón que no había ejemplificado antes, pero es decir, a mayor desintegración familiar, mayores posibilidades de jóvenes pandilleros. Y esa es una hipótesis que está bien metida acá en la gente, por ejemplo, ¿verdad? Y todos lo manejan. Y no necesariamente es así, porque hay otras variables que pueden llevar a eso y esas no están en la hipótesis, entonces no tiene nada que ver, pero la hipótesis se prueba porque sí, efectivamente hay casos como eso, ¿verdad? Entonces, y así cada uno de nosotros maneja hipótesis. Solo que las hipótesis que manejamos son bien de carácter, voy a usar la palabra vulgar, pero el sentido vulgar tiene un sentido académico. Vulgar significa que no está sustentado en hechos empíricos, y hechos empíricos es lo cual cuantitativo, la experiencia vista a través de datos, probada a través de datos, analizada a través de datos. Entonces, es una hipótesis vulgar porque yo creo que es así. A eso se refiere de vulgar, que viene de los romanos del vulgo, ¿verdad? Y que no es peyorativo, sino que sencillamente es el origen de la palabra. También está la investigación inductiva, que genera conocimiento a partir de la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Es decir,
Este es diferente. Si allá decíamos, en el deductivo generamos una hipótesis y tratamos de establecer relación de las variables de esa hipótesis, aquí es diferente. Comenzamos a hablar de cosas que pueden, de elementos, de principios, de ideas que creemos que al unirse estas ideas nos van a llegar al final a poder conducirnos a la formulación de una hipótesis. Es diferente. La primera deductiva es de lo específico a lo particular, perdón, de lo establecido a las implicaciones, digamos, la deductiva, y la otra es así, diferente, de las variadas circunstancias hasta llegar a una categorización, que es la hipótesis o una teoría, por ejemplo. No sé si hay preguntas hasta acá, perdón, dije que no iba a preguntar, pero yo sé que esto es medio complicado y quizás aburrido, ¿verdad? Pero va a tener sus implicaciones. Y no sé cómo estamos de tiempo, yo quisiera solo terminar con esta lámina y después tener un tiempo para olvidarnos de... ¿Perdón? Sí. Solo vamos a ver esta para faltan olvidarnos. 20 minutos. ¿Sí? Faltan 20. Ok. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Entonces vamos a ver esta lámina para no olvidarnos de lo que hemos visto, sino antes del receso para que ustedes puedan hacer preguntas ya de manera general de lo que hemos visto. Ahí me voy a quedar un poquito callado yo y para poder dar pie a lo otro que también me interesa, que es donde quiero dejarles, porque si bien yo he sido tratado de ser un poquito crítico acerca de todo lo que les he dicho anteriormente, porque no es lo más nuevo, pero es lo que está. Y es lo que estamos viviendo, todas los tipos de investigaciones que les estaba señalando. Es lo que van a encontrar ustedes en el mundo. Pero también hay otras posibilidades. Va, entonces termino esto diciendo... Que faltan 20 minutos para que termine todo. Ah, ¿para todo? Sí. Ya ves que me iba a ir el tiempo. Está emocionado, ya veo. Hágalo. Va, y entramos al diálogo o hacer la reflexión. Solo quiero pasar a un tema que me interesa, que es lo que les decía. Esto, lo que hemos visto, no es solamente para académicos. Primeramente, amigos, amigas, esto no es para académicos nada más. No es para alguien que ha estudiado eso como yo, no es para alguien que se dedica a eso como otras personas, es para todos. Es para todos nosotros que tratamos de influir en el mundo. Eso, por favor, ténganlo en su mente. Nuestras opiniones son importantes, pero son individuales. Basadas de repente también apadrinadas por la iglesia, pero al fin y al cabo son individuales. Entonces, si queremos transformar el mundo, también debemos de fortalecer nuestras opiniones, ¿verdad? Y tratar de solidificar para que sea más escuchada. Y ese es el punto. Luego, quiero hablarles de la investigación participativa. Esta investigación, acción participativa, trata básicamente de hacer el salto. Ya no es alguien que está hablando de una hipótesis determinada y que se mete en la montaña para ver cómo vive la gente y describir cómo vive la gente y regresar al mundo. Hay un montón de casos de esos y le explican al mundo cómo vive aquella gente. No es un grupo privilegiado académico que está allá arriba y que sabe de investigación, sino que también existe el tema de una visión horizontal que es entre colegas. Y los colegas en este sentido son personas que viven una misma realidad relacionada, que les impacta y que tratan de sensibilizar o, por qué no decirlo, de cambiar, por supuesto, ¿verdad? Se logra mediante la participación de los sujetos sociales en la investigación, es decir, las personas, ya no es un investigador que llega y va a ver y que dice, ya no es el sacerdote, ya no es el párroco que dice, la filigresía es mi filigresía, es mi rebaño, ya no son objetos, sino que son sujetos, protagonistas de la investigación, protagonistas del cambio. Por eso son los consejos parroquiales, para participar activamente en las alternativas de solución
de la parroquia, de la pastoral, de los problemas que vive la iglesia localmente, ¿verdad? Entonces, lo importante es conocer la realidad, eso sí, y conocer la realidad, pero de manera profunda, tratando de describirla de manera más seria, de describirla según con datos concretos. Si estamos diciendo que la familia está desintegrada, digamos por qué está desintegrada, en qué aspectos, cuántas son las familias que están desintegradas en mi colonia, por qué decimos que están desintegradas, porque solamente está un papá, o porque solamente está una mamá, o porque hay otras alternativas que hacen que eso esté desintegrado, pero digámoslo con números, ¿verdad? Y llegar a conclusiones, porque si no, siempre vamos a manejar el concepto de que aquí hay desintegración familiar, pero no sabemos realmente si ese es el problema. Y ojo que eso sí lo manejamos y a mí me consta, ¿verdad? Se dice que está mal y el lenguaje es así. Qué diferente es cuando se dice en esta comunidad hemos encontrado por lo menos hemos identificado a 60 niños que están sufriendo trabajo de menores, pues, ¿verdad? Que hasta prohibido en algunos países, maltrato, pues básicamente, los están explotando laboralmente. Entonces, 60 niños y los ubicamos en estas y estas colonias. Eso crea un impacto grande y cualquier pastoral social se ve también fortalecida porque ya sabe qué es lo que tiene que ir a atacar y no solamente decir vamos a recolectar en la misa. Y eso no es que esté malo, pues, ¿verdad? Se participa en eso y hay que hacerlo. Pero de repente no llega la ayuda donde debe de llegar. No se sanan los corazones que se deben de sanar. No se resuelve el problema de niños concretos que hay que ayudar. De eso estamos hablando. Es un tipo de investigación que va conociendo la realidad, la conoce, la profundiza, comparte los resultados, concluye y participa de los descubrimientos que ha realizado. Aquí, esta como se la voy a dejar, ¿verdad? Ya voy tratando de subir un poquito el tiempo. La característica es tomar en cuenta la realidad de las necesidades de los grupos de personas identificados concretamente, vincular esa reflexión que se tiene con la acción. Esto es importante. Yo les decía algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, hay pobres, no nos debemos de quedar en los pobrecitos, los que están sufriendo. Hay que hacer acciones concretas. Promueve la comunicación entre los participantes para que todos conozcan de la realidad. Perdón. Se reflexiona en grupo cómo va a ser la investigación, qué datos hay que conseguir, dónde se pueden conseguir, a quién le podemos pedir la mano para que nos ayude si es que no tenemos nosotros las facilidades para eso. Y planifica también qué actividades y pasos a seguir para analizar muy bien la situación, las alternativas y las acciones que hay que seguir en base a esas conclusiones que se han tomado de manera conjunta. Todo esto con datos mínimos, pero con datos que ayuden. Luego, aquí está como más o menos el camino, ¿verdad? Más o menos los temas que hay que tener en cuenta. Definir las dificultades encontradas, los problemas encontrados, recolectar datos que nos ayudan a entender esas dificultades, a esos problemas. Es la pura recolección de datos que sean necesarios. Buscar métodos para analizarlos, grupos de expertos, grupos parroquiales, grupos de religiosos, para que puedan ayudar a entender esos datos. Ya sabremos por qué en esas colonias están esos niños. Tal vez estos grupos especializados nos pueden ayudar a saber por qué en esa colonia y no en otras. Se busca la regularidad de los datos, es decir, dónde están ocurriendo más y se tratan de sistematizar descubrimientos, es decir, en esta colonia sí está pasando, no está pasando en la otra.
es un descubrimiento, porque ahorita podemos decir, no, las familias desintegradas, perdón porque he usado los mismos ejemplos, pero por rapidez, están en toda la parroquia, pero no necesariamente debe ser así. Puede ser que sea más concentrado el problema en una colonia determinada y en la pastoral familiar donde debe de estar ahí, no en por todos lados. No sé si me explico. O si ustedes dicen, nos interesa la pastoral de matrimonios, ¿dónde están los que no están casados? Pues, ¿están en todos lados? O de repente, y puede ser posible, están en un lugar determinado. Y entonces ahí los grupos de encuentros conyugales o quienes sean, pues deberían de ir ahí y no por todos lados. Y esto ya estoy hablando, pues son las propuestas de soluciones conjuntas, porque esto es lo interesante. No es un investigador que dice que esto es así, sino que es la comunidad interesada en su derredor, que conoce, pero que conoce técnicamente con datos la situación y dice las alternativas de solución que hemos descubierto de manera conjunta son estas. A eso le vamos a llamar prioridad, para eso nos vamos a organizar y para eso vamos a generar recursos también financieros para poder solventar estos problemas. Termino diciéndoles con esta idea que es bien importante, porque cuando ustedes hacen un proyecto, por ejemplo, ustedes si van diciendo, mire, es para la desintegración familiar, uso nuevamente el ejemplo, les pueden dar algo, pero después para informar o para decir que tuvieron impacto va a ser difícil porque se atomizaron los recursos y no llegaron donde efectivamente debían de haber llegado quizás y es donde hacían más falta. Entonces eso es importante. Y no se me olvidó decirles algo relacionado a la pandemia. Todavía es una deuda de la humanidad. Hay escasos estudios, escasas voces, más bien ni estudios, sino que voces que están diciendo que no sabemos las implicaciones, los problemas futuros de esta pandemia. Y no estoy hablando solamente de manera económica, de manera de sanidad o sanidad pública, de salud pública. Estoy hablando de jóvenes que han estado en proceso de socialización limitado, virtual y por lo tanto no real. Entonces tenemos jóvenes que no sé qué tipo de decisiones puedan tomar en el futuro basado en esos principios, en esos vacíos que van a llevar. Hay algunas voces que se están reflejando y creo que como iglesia, y yo me adelanto con esto, diciéndoles como iglesia tenemos el gran deber de decir, no pensar que, qué bonito, ahora ya van a estar las iglesias abiertas y ahora ya podemos estar sin mascarilla, nos vamos a dar la paz y ya vamos a hacer como éramos antes. No, ahora tenemos otro reto más importante, es luchar contra las consecuencias sociales que no imaginamos todavía, las consecuencias sociales de haber generado niños, jóvenes, mucho más tímidos, con problemas personales grandes y que de repente la socialización efectiva con sus compañeros pudo haber dado, ¿verdad? Y entonces vamos a tener jóvenes que se gradúan y que van a tener miedo a hablar en sus respectivos trabajos o diferentes situaciones. Yo les digo que todavía está en pañales esto. Los gobiernos se han, diría, preocupado por salir de la enfermedad y huir de la muerte y no de otro tipo de consecuencias. Yo invitaría a ustedes que están en esos grupos de iglesia, pues, ¿verdad? Y junto con nosotros, con los laicos también, para pensar en eso y aprovechar y no quedarnos, ¿cómo se llama?, con los brazos amarrados. Con René, me recuerdo que hicimos un tema allá en San Bartolo, cuando veíamos el tema de las pandillas, que no nos imaginábamos estas implicaciones que hay ahora. O sea, con René íbamos a grupos de pandilleros, nos dábamos las manos abrazados ahí, orando con ellos y diciendo que era bueno, tratando de generar fraternidad entre ellos y que entendieran que la fraternidad también era la gente que no era la parte de la pandilla.
pero no nos imaginamos, y digo yo eso, me da culpa porque nadie lo hizo en su momento, ¿verdad? De pensar en las implicaciones al futuro de esto, que qué iba a pasar si como iglesia efectivamente no hacíamos una pastoral determinada y con mucha fuerza en razón de estos grupos. Eso no lo vio la iglesia, no lo vio la sociedad, no lo vio la academia. Yo hice una pequeña investigación por ahí y sinceramente creo yo que si en los años 93, 94, 95 hubiésemos hecho algo como país, El Salvador, por supuesto, Guatemala también hablará lo propio, no estaríamos como estuviéramos, no estamos en este momento, ¿verdad? Bueno, como decía René, pinceladas, pero que más que conocimientos sistemáticos, que sean recomendaciones para que no le tengamos miedo a esto, a investigar, a ver, a conocer nuestra realidad un poquito más profunda y con datos que ayuden. Si ustedes ven en las redes sociales, los mejores oradores son aquellos que usan datos. Yo creo que también los podemos usar y no hay que ser experto en eso, hay que estar interesado. Porque datos existen, no hay que generarlos, existen, hay que buscarlos. Hasta aquí me quedo, René. Gracias. Escuchando alguna pregunta por ahí. Vamos a... Me gustaría saber cuál es el mínimo de margen de error al realizar para realizar un conocimiento, al hacer un conocimiento y que se vuelva científico. El mínimo de margen de error. Fíjese que es buena pregunta la suya. Regularmente se considera que el margen de error debe ser menos del 5%, ¿verdad? Eso se usa más o menos así, ¿verdad? Pero eso ya es para un nivel de lo que hablábamos de la investigación cuantitativa que se usa en ciencias estadísticas bastante, ¿verdad? Pero yo creería que qué bueno que se hagan esas preguntas, perfecto, pero por lo menos que sepamos un número concreto, varios números concretos de un problema determinado nos ayudará bastante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay otras temáticas que tendrán relación con esta. Como ven, también hemos hablado mucho de que a Francisco y a Clara los entendemos con sus contextos, con sus procesos históricos, ubicando la época. En parte un poco más fácil que lo que nos está presentando Enrique, porque ya está la historia hecha. Sin embargo, el proceso o los desafíos que encontramos a una lectura del franciscanismo, yendo a investigar o haciendo una metodología histórica crítica, de crítica literaria también, nos han ayudado todavía más a la comprensión e interpretación de nuestro carisma y espiritualidad. Por eso, de hecho, estamos aquí. Familia franciscana es una confirmación de que el carisma no son dueños los que andan de café o los de gris que se han peleado los 800 años, nada más. Pero es todo este proceso que nos hacemos preguntas. Y creo que muy bien Enrique lo ha presentado, dejándonos, quizás recordando a los que hemos ido a la universidad y en ese momento nos dormíamos, los que hemos estudiado más investigación, pero viendo que sí sigue siendo complejo este proceso, pero que surgen de lo que él inició diciendo, las inquietudes y las observaciones. Y después con lo que finalizó, que creo que es aquí que habría que retomar, lo vamos a hablar en la escuela, porque creo que la investigación participativa es la que tendríamos que manejar mejor los agentes de pastoral, ¿verdad? Porque es la que estamos con otros pares en los lugares, en las situaciones. Ya él recordaba cuando los dos éramos jóvenes, ¿verdad? Con Enrique en 1994 y nos metimos como sabía
en medio de los chicos, ¿verdad? Pero como no teníamos investigación, no vimos más. No nos tiramos a planteamientos más profundos. Y esa es una responsabilidad importante, ¿verdad? Y a tener en cuenta. Y creo que nos deja más inquietudes que otros elementos. Gabriela. Muchas gracias. Me parece que digamos, la temática hoy también, justamente eso, nos ayuda también a fundamentar aquello que transmitimos, y también, no solo en nuestra fe, sino también, digamos, en la misma vivencia de la vida cotidiana. Y lo importante, digamos, que cuando se trabaja en temas, por ejemplo, un tema muy, muy conflictivo, a veces sí también es un tema siempre controversial, la cuestión del aborto, ¿no? Entonces, digamos, aquí a la hora de hacer un trabajo científico podemos tener como mejores argumentos, porque cuando se habla del aborto, generalmente, pues a veces se condena muchas veces a la mujer, ¿no? Entonces, pero no vemos lo que hay mucho detrás de esto. Y claro que no estoy a favor del aborto, pero digamos lo que tendríamos que ver todo el panorama, el contexto. Entonces, a la hora de hacer un trabajo así, nos permite ver las causas, o sea, todo el proceso que está por detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una parte, yo digo aquí en Guatemala, hace unos años, unos 5 años más o menos, vivimos una situación por una ley que se quería aprobar, que de los 31 artículos, creo que era uno, hablaba donde decía de que en caso que la niña fuese violada y todo así, tenía el derecho de abortar. Y de ahí todos los demás eran protección para las jóvenes y adolescentes, fue la propuesta de la ley, los demás artículos. Pero como las personas no conocen la ley, y digamos, entonces fueron hasta manifestaciones promovidas inclusive por la iglesia, para decir, no aprobemos, que no se aprobara esa ley, y la ley no pasó. Y no era una ley, digamos, aprobando el aborto de forma así general, ¿no? Entonces, y se condenaba no mucho esta situación. Entonces, hay muchas realidades donde uno ha ido conociendo, donde niñas de 12 años han muerto porque las han obligado a tener a sus bebés. Entonces, pero si no lo hacen, la iglesia las condena y se señala, digamos, como este punto, ¿no? Entonces yo digo, cuando hacemos un trabajo así, nos permite ver todo el panorama, ¿no? Para comprender. Por eso digo, no es que estoy a favor del aborto, porque tampoco, ¿verdad? Pero sí creo que a veces hacer un trabajo así nos permite tener como más elementos, ¿no? Para ver, para dar una opinión, y no solamente dejarnos llevar por una idea, ¿no? Si no conocemos todo el panorama. Gracias. Estamos al tiempo, gracias, David. Creo que las inquietudes, y como decimos, aquí está Raúl también, ya en la escuela tendríamos que hablarlo, ¿verdad? Como equipo. Parece que lo de la investigación participativa, reitero, pues puede favorecer más a este espacio de agentes de pastoral, porque son herramientas que están a nuestro alcance. Gracias, Enrique, por el esfuerzo y hacerlo bastante pausado, con bastante contenido, ¿verdad? Hay que quedar, creo que es importante quedar asustados, seguirnos corriendo, pero lo último que abordaba Gabriela pues hace recordar que la realidad es compleja siempre y así hay que verla, no simplista, ¿verdad? Que de eso tenemos mucho posiblemente en nuestras parroquias y otros espacios pastorales, que basta el decreto del señor párroco y se hace, sin ningún trabajo de investigación ni otros procesos que nos han faltado muchas veces para tomar decisiones pastorales, que al final muchas de ellas tienen que ver con la vida. Nos lo haría ver Enrique, porque los que pasamos aquí, la mayoría creo, los que pasamos sentados en la banca, no estamos en la parte del presbiterio, como le llaman, es otra perspectiva. Y todavía más, gran pueblo que nos acerque. Entonces nosotros, agentes de pastoral,
Y desde una perspectiva franciscana, pues, estas son de las temáticas que queremos que solo inicialmente nos abran camino. Gracias, Enrique, ¿verdad? Ahí, No, gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos a la orden. como no, entonces nos encontramos el 7 de mayo, ¿cuándo es que ya estamos otra vez juntos? Sábado, por ahí va. Creo que en 15 días. Sí, sí, 7 de mayo por ahí a las 3:30. Ahí llegan los recordatorios y lo de Enrique les va a llegar también porque él ya lo va a facilitar. Con gusto. Bien, gracias a todos. El Señor nos guarde y nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Paz y bien. Así bien.